En el principio, cuando las ciudades aún se alzaban como monumentos de orgullo humano, y el desierto susurraba secretos antiguos, dos nombres resonaban con fuerza entre las tribus del Valle del Jordán: Sodoma y Gomorra. Eran ciudades ricas, vibrantes, llenas de comercio, arte, placer y decadencia. Sus calles brillaban con oro, pero sus corazones estaban oscurecidos por el egoísmo, la arrogancia y una sed insaciable de poder. Sodoma, la más grande, se erguía como una joya entre las arenas. Sus torres tocaban el cielo, sus mercados rebosaban de especias, telas y esclavos. Gomorra, su hermana menor, era igual de opulenta, aunque más discreta. Ambas compartían un pacto tácito: vivir sin límites, sin ley, sin temor a los dioses. En sus plazas se celebraban banquetes que duraban días, donde el vino corría como ríos y los cantos ahogaban cualquier voz de conciencia. Pero en medio de esa orgía de excesos había un hombre que caminaba en dirección contraria. Su nombre era Lot, sobrino de Abraham, el patriarca que había hecho pacto con el Dios Altísimo. Lot vivía en Sodoma, no por deseo, sino por necesidad. Había elegido la tierra fértil del valle, sin saber que sus raíces estaban podridas. Aún así, mantenía su fe, su integridad, y cada noche oraba por la ciudad que lo rodeaba. Los rumores llegaban hasta los cielos: el clamor de los inocentes, el abuso de los débiles, la corrupción de los jueces. Y entonces el Dios de Abraham decidió actuar, no con ira ciega, sino con justicia. Envió a dos mensajeros, ángeles disfrazados de hombres, para descender a Sodoma y ver con sus propios ojos si el pecado era tan profundo como se decía. Los ángeles llegaron al atardecer. Sus rostros eran serenos, pero sus pasos pesaban como juicio. Lot los vio en la puerta de la ciudad y, reconociendo algo más allá de lo humano, corrió hacia ellos. Les ofreció hospedaje, pan sin levadura, agua fresca, refugio. Ellos aceptaron y entraron en su casa. Pero Sodoma no duerme. Los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot, golpearon la puerta con furia, exigiendo que los visitantes salieran. No querían conocerlos, querían poseerlos. Lot salió, cerró la puerta tras sí y suplicó. Les ofreció todo, incluso lo impensable, para proteger a sus huéspedes. Pero la multitud rugía como bestias. Entonces los ángeles intervinieron. Abrieron la puerta, tomaron a Lot, lo arrastraron dentro y cegaron a los agresores. La oscuridad cayó sobre sus ojos, pero no sobre sus corazones. La sentencia estaba dictada. Los ángeles hablaron con Lot, le ordenaron huir, tomar a su esposa, a sus hijas y salir de la ciudad antes del amanecer, porque el juicio sería total. Fuego y azufre caerían del cielo. Nada quedaría, ni piedra, ni recuerdo. Lot dudó, su esposa lloró, sus hijas temblaron, pero al alba tomaron sus manos y corrieron. El cielo se rasgó como un velo. Las nubes, negras como el juicio, se arremolinaron sobre Sodoma y Gomorra. El aire se volvió espeso, cargado de un silencio que presagiaba ruina. Lot y su familia corrían por las colinas, guiados por los ángeles, mientras detrás de ellos la ciudad despertaba a su última hora. Entonces cayó el fuego. No fue como el fuego que los hombres conocen. No nació de madera ni chispa, sino del mismo corazón del cielo. Llamas de azufre descendieron como lluvia ardiente, devorando tejados, plazas, palacios. Las torres se derrumbaron como castillos de arena. Los gritos llenaron el valle, pero no hubo misericordia. La tierra tembló, el río se secó, el cielo lloró fuego. Lot corría, pero su esposa, atrapada por la nostalgia, por el amor a lo perdido, giró la cabeza. Solo un instante, solo un vistazo. Y en ese momento la sentencia se cumplió.
Su cuerpo se volvió sal, su figura quedó petrificada, testigo eterno de lo que fue y ya no sería. Lot no miró atrás, no podía, no debía. Desde lo alto de las montañas, Abraham observaba. Había intercedido por las ciudades, había rogado por los justos, pero ahora veía el humo elevarse como columna, como señal. El valle que una vez fue fértil, ahora era ceniza. El pecado había sido pesado y el juicio ineludible. Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva. El mundo que conocían había desaparecido. No quedaba ciudad, ni hogar, ni esposa. Solo el eco del castigo y el peso de la supervivencia. Las hijas, temiendo que la humanidad se extinguiera, tomaron decisiones desesperadas. La historia se tornó oscura, compleja, humana. De ese acto nacieron pueblos, naciones, que llevarían en su sangre el recuerdo de Sodoma. Pero más allá del fuego y la sal, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo destrucción, es advertencia, es espejo, es pregunta. ¿Qué ocurre cuando una sociedad se aleja de la compasión, de la justicia, de la humildad? ¿Qué sucede cuando el placer se convierte en Dios y el poder en ley? Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por un capricho divino, sino por su propia ceguera, por ignorar al extranjero, por abusar del débil, por olvidar que toda ciudad, por más gloriosa que sea, se sostiene sobre los actos de sus habitantes. Y así, entre las ruinas humeantes, la historia quedó escrita, no en papiros, sino en la memoria del mundo. En cada civilización que se levanta, en cada imperio que cae, Sodoma y Gomorra susurran desde el polvo. Recuerda. Mucho tiempo después, cuando las cenizas de Sodoma y Gomorra ya se habían mezclado con el polvo del desierto, las historias comenzaron a circular entre los pueblos. No eran solo relatos de destrucción, sino advertencias envueltas en misterio. Los ancianos hablaban de ciudades que desafiaron al cielo, de hombres que olvidaron la compasión y de un Dios que no ignora el clamor de los oprimidos. Pero también surgieron preguntas. ¿Qué fue lo que realmente condenó a Sodoma? ¿Fue la lujuria, la violencia, la arrogancia? Los sabios debatían, los escribas escribían y los profetas lloraban, porque más allá del fuego, lo que ardía era el alma de una civilización que había perdido el rumbo. En los textos antiguos se menciona que Sodoma no ayudaba al pobre ni al necesitado, que sus habitantes se burlaban del extranjero, que despreciaban la hospitalidad, que convertían la justicia en burla. Era una ciudad que había olvidado que cada ser humano lleva la chispa de lo divino, y cuando esa chispa se apaga, el juicio no tarda en llegar. La historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en símbolo, en metáfora, en espejo para cada generación. No como amenaza, sino como llamado, a recordar que el poder sin compasión es ruina, que la abundancia sin gratitud es vacío, que la libertad sin responsabilidad es caos, y sin embargo, entre las ruinas también hay redención. Lot, aunque marcado por la tragedia, sobrevivió. Sus hijas, aunque confundidas por el miedo, dieron origen a pueblos que algún día serían parte del gran relato humano. Incluso en el juicio hay semillas de futuro. Los profetas, siglos después, volverían a mencionar a Sodoma no para condenar, sino para advertir, para decir, mira lo que ocurre cuando el corazón se endurece. Jesús mismo en tiempos del Nuevo Testamento hablaría de Sodoma, no como una ciudad maldita, sino como ejemplo de lo que sucede cuando se rechaza la verdad, cuando se ignora la luz. Y así, Sodoma y Gomorra no murieron del todo,
Viven en cada decisión, en cada acto de injusticia, en cada momento en que el ser humano elige el ego sobre la empatía. Pero también viven en cada oportunidad de cambio, en cada gesto de bondad, en cada paso hacia la redención.